¿Qué tal? Buenas tardes. 23 de abril, en este momento se están desarrollando las marchas universitarias en todo el país. Yo por razones particulares preferí quedarme en casa. Eh, pero acá la marcha en Jujuy, pueblo difícil de que se mueva antes de las 7 de la tarde, la marcha está siendo un fenómeno por sí mismo. Igual que en Jujuy, igual que en Chaco, igual que en Tucumán, igual que en Mendoza, o en todo Cuyo, Buenos Aires, que vendría a ser el epicentro porque ahí atiende Dios, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, que ha sido impresionante. Vi hace un ratito por la televisión cordobesa, por YouTube, la cobertura y ha sido impresionante. No hubo manera de que la gente fuera por la vereda, tuvo que ir por la calle y hasta ahora la policía se está comportando con sensatez. Yo hace un minuto hice un tuit porque realmente me dio muchísima tristeza lo que leo. Yo entiendo el fanatismo es un defecto del alma, como decía un jesuita que colaboró en mi educación. El fanático es un tipo que tiene un defecto en su alma, es incapaz de sopesar, aun cuando su subconsciente o su propio consciente le dice estás equivocado, es imposible que sopese lo que está diciendo, la realidad y sus deseos. Yo siempre recuerdo como un ejemplo típico del fanatismo llevado al extremo, la mujer de Goebbels asesinando a sus 6 hijos con tal de que no cayera en manos de los aliados. Estamos hablando de criaturas. Eso fue el máximo del fanatismo. Yo recordé las marchas que nosotros hacíamos apoyándolo a Macri. Íbamos solos, no necesitábamos que movíamos por teléfono, por Twitter, la mayoría de nosotros nos hemos conocido allí. ¿Y qué decía la contraparte kirchnerista? Nos decía de todo. Nos llamaba fascistas, nos decía que éramos un grupo de infiltrados. Es decir, si ustedes quieren saber qué nos decían a nosotros con respecto a las marchas de apoyo a Mauricio Macri, que no tenía nada que ver con esta, lean Twitter hoy y van a ver que se repite. Lo que cambian son los actores, es decir, los que marchaban ahora insultan a los que marchan. Esa cosa tan particular que tiene el argentino de mimetizarse siempre con lo peor. Por eso no salimos del fondo de la tabla de posiciones, porque somos incapaces, aunque individualmente somos extraordinarios, somos incapaces de comprender que si no jugamos con el de al lado, no jugamos. Así de sencillo. Yo no entiendo nada de fútbol, pero un amigo mío que sabe mucho de fútbol me dijo, ganamos la Copa del Mundo no solo porque tenemos un jugador extraordinario, sino porque hubo 10 jugadores más que se dieron cuenta que tenían que jugar en equipo. El rugby creció exponencialmente a nivel internacional cuando dejamos de tratar de ser Hugo Porta y nos convertimos en un equipo. Y en vez de entrenar 2 veces por semana y poner cara de embole, porque nos hacían correr 10 canchas de rugby, 10 canchas para entrar en calor, empezábamos a entrenar 5 días por semana, porque 2 horas para correr teníamos todos. Todos teníamos 2 horas para correr. Y ahí empezamos a destacarnos. Nuestras individualidades se convirtieron en fenómenos colectivos y empezamos a hacer grandes cosas. Ayer el presidente mintió y parece que a los argentinos les gusta que les mientan.
Si vos no contás las deudas, y evidentemente no tenés déficit. Pero si vos contás las deudas, y los números son distintos. El presidente nos dice que los bonos que emite no son deuda. Es decir, lo que era antes una deuda de carácter nominal, por ejemplo, el impedimento que tenían las empresas para girar ganancias al exterior, ¿no es cierto? Él las convirtió en un bono. En vez de mantenerlas en dólares, reservadas en una cuenta, y decir, bueno, cuando las cosas estén mejor, le vamos a ir permitiendo giros al exterior. No, directamente lo convirtió en bonos. Es decir, lo que era un activo de las empresas en reserva en el Banco Central lo convirtió en una deuda, que la van a pagar nuestros hijos. Pero la gente parece que no se da cuenta, no estudió matemáticas, no estudió contabilidad. O el fanatismo puede más que el sentido común. Cuando la economía, los ortodoxos de la economía te critican y los heterodoxos de la economía dicen que estás loco, algo no funciona. El único interés que tiene Milei y su grupo de amigos es el tema financiero. No tiene idea sobre la situación económica, tampoco le interesa. Frente a las 24 horas antes de una marcha que le dice, pagame lo primero, pagame lo que me debes. Segundo, actualizar el presupuesto a los niveles de la inflación del año 2023 y lo que va del año 2024. La respuesta fue el voucher educativo y sacar un montón de trolls por las redes sociales a decir auditen. Ninguno leyó el artículo segundo de la Ley de Educación Superior, porque si a mí me dicen que algo ocurre, algo no ocurre, voy a la ley a ver si no ocurre porque no cumplen con la ley o no ocurre porque no está en la ley. De formación profesional que le dicen. El artículo 2, no se tiene que ir al fondo. Artículo 2, cuando habla de obligatoriedad del Estado Nacional en sostener y financiar las unidades académicas, las universidades, a la vez, como es el típico equilibrio constitucional, le dice, pero el Estado tiene deber de fiscalización y control. ¿Por qué saca todos con el mismo voucher, a sus trolls y repite gente buena que uno conoce? Déjense auditar, hace 10 años que no se audita, no tienen ni idea de lo que están hablando. Evidentemente no tienen ni idea. Las universidades, para acceder a programas de posgrado, tienen que tener un papelito que dice que fue auditada y que el resultado de los números de auditoría posterior han sido correctos o han encontrado algunas fallas que deben ser modificadas. Es como la CONEO con los posgrados. A vos no te admiten un posgrado si no pasás por un examen, es decir, por un análisis. Es decir, el argentino promedio que está en Twitter, que inclusive en muchos casos son universitarios, profesionales, desconocen cómo funciona la educación superior en la Argentina. Ese es el resultado de esta semana leyéndolos en las redes sociales. No tienen la menor idea de lo que dice la Ley de Educación Superior. Y es una pena porque somos, junto a México, los dos países de América que sostienen la educación pública. Y la educación está... A ver, nosotros en el mundo académico teníamos dos adversarios de peso, porque los que dicen los periodistas acá no nos roza.
Uno era el Banco Mundial y su famoso documento del año 90, que habla de privatización de la educación pública. Y otro eran los comentarios del Fondo Monetario Internacional. Pero eso eran en los 90. Hoy en los documentos que sostienen el Fondo Monetario Internacional, porque el fondo no solo habla de plata, pese a que los gobiernos argentinos lo único que les interesa es que refinancien la deuda, o anda como Caputo mangueando 10, 12 mil millones porque no le cierran los números. Así de sencillo, si no le cierran los números, si le cerraran los números, como dijo ayer el presidente, no tiene que estar mangueando 12 mil millones de dólares por todos lados. Inclusive olvidarse de lo que le dijo al premier chino e ir a pedir yuanes, a ver si con los yuanes los puedo convertir en alguna cosa. Muy bien. Pero evidentemente hablan de lo que no entienden. Y lo que más pena me da es que son gente, en muchos casos, gente decididamente macrista. Entonces yo tengo que pensar dos cosas. O se estupidizaron en estos meses, o nunca fueron macristas. ¿Estaban enamorados de los ojos celestes del presidente? ¿De las largas y bonitas piernas de su mujer? Porque no podés cambiar tanto en tan poco tiempo. Ahora resulta que los que defendemos la educación superior, la educación universitaria con acceso a todo el mundo, somos los enemigos, los adversarios. Y ellos se han convertido en kirchneristas. Yo no cambié, sigo siendo el mismo tipo de siempre, un poco más viejo. Yo sé que este audio va a generar muchísimo enojo y la verdad me importa poco. A mí no me pagan por hacer esto. Yo hago esto para mis hijos y mis nietos y los amigos que se han sumado. Y trato de ser coherente. Yo les invito a que hagan lo mismo. El Banco Mundial, que en los 90 decían hay que privatizar la educación superior. Y el Fondo Monetario Internacional en su capítulo cultural, educativo y social, recomiendan que cambiemos el paradigma. Es decir, los países integrantes del fondo y del banco tienen que cambiar el paradigma. La educación no es un gasto, la educación es una inversión. Si vos considerás que hacer una ruta es una inversión, un puerto es una inversión, un aeropuerto es una inversión, un silo es una inversión, bueno, la educación es una inversión. No es un gasto. Karina Milei es un gasto. Adorni es un gasto. No generan nada hacia el futuro. Nada. Podríamos decir, yendo un poco más allá, que la política es un gasto. Porque no nos da nada hacia el futuro. Nosotros invertimos en educación superior y de ahí van a salir los médicos que nos van a atender, los abogados que nos van a atender, los ingenieros que vamos a contratar para hacer obras, los arquitectos que van a arreglarnos nuestras casas, los veterinarios que van a cuidar a nuestros animales. Es decir, es una inversión en servicios a futuro. Por eso yo hace muchos años escribí qué diría Marx de la plusvalía si viera el presente, cómo calculás la plusvalía de un veterinario, un abogado, un médico, etcétera, etcétera, etcétera. Milei nos mintió groseramente. No le paga a nadie, no nos paga a los jubilados, nos debe un trimestre completo. Nos tiró una chaucha del 12% en adelanto a alguna cosa. Ya el mes que viene vamos a cobrar 12% menos.
la limpieza que festejan los tuiteros de la función pública, yo no los quiero desilusionar, somos 40 y pico millones de habitantes y hay 465.000 empleados públicos en todo el país, públicos nacionales, aduanas, migraciones, Registro Nacional de las Personas, SENASA, oficinas de control, servicios sanitarios, el INTA. Vayan a decir al campo que van a privatizar el INTA, que van a hacer comer bosta el resto de tu vida. 1%. Somos, antes de Milei, ya éramos uno de los países con menor incidencia por habitante de empleo público. 1%. La reforma estatal que produce Javier, ¿a quién ayuda? A las miles de personas que se agolpan en las oficinas del ANSES, en que una jubilación tarda entre 6 y 7 meses en salir, dicho por los empleados del ANSES. Mire, tenga paciencia, esto va a tardar 6, 7, 8 meses. Muchos calculistas dejaron el trabajo, se fueron, los echaron. 100.000, en realidad son 108.000 y pico, empleados ligados, obreros ligados a la industria de construcción se quedaron sin trabajo. Es decir, el 10% de los desocupados son estatales, más de 100.000 son privados. Claro, no va a haber más obra pública. Y la que ya se inició, se suspendió. Por lo tanto, nos vamos a comer unos juicios fenomenales. Si hay algo que siempre garantizó el pensamiento liberal desde von Goering en adelante, yo diría desde Smith hasta adelante, aunque te cueste la vida cumplir el contrato. Frase más liberal que esa del siglo XVII, del siglo XVIII no existía, aunque te cueste la vida cumplir el contrato. Porque el contrato es confianza. Tal es así, que el contrato escrito fue considerado jurídicamente durante muchos años simplemente un recordatorio. Porque lo que valía era la palabra de los contratantes. El instrumento era un recordatorio, vos tenés que hacer tal cosa y yo tengo que hacer tal otra, cuando en los contratos eran muy largos o eran de múltiples cumplimientos. Un contrato de compraventa se empezó a escribir y a registrar mediados, fin del siglo XIX, por lo menos en estas pampas. Y se registraba en registro civil. Milei nos mintió. Yo sé que nos mintió, ustedes saben que nos mintió. Su único interés es financiero, porque esa es su profesión. Si yo fuera presidente, mi subconsciente me diría que mi única obligación es mantener los derechos constitucionales, porque esa es mi profesión. Por eso cuando Arturo Umberto Illia fue presidente, se preocupó en la lucha contra el monopolio de los medicamentos, etcétera, etcétera, porque era médico. Milei mintió, abiertamente, groseramente. Tanto es así que hoy a mí me causaba mucha gracia leer así los portales, los dibujos que hacían para tratar de explicar lo inexplicable. Anoche Pañi tratando de explicar que, mira, con esta recesión no hay plan económico que cierre. Sí, puede ocurrir que lleguemos al dígito de inflación, pero si nadie compra, nadie vende. Si nadie vende, termina regalando las cosas para que no se pudran.
Resultado va a ser 0. Redondeemos. La marcha de hoy es la primera de muchas que van a venir, porque este gobierno no entiende. Nunca debimos haber llegado a esta marcha. Es extraordinario que el alumnado marche. No quiero hacer comparaciones históricas, pero es extraordinario que el alumnado nacional marche. Es decir, que las universidades, todas las universidades, se hayan complotado. ¿Qué tienen en común aparte de ser unidades académicas regidas por la Ley de Educación Superior? Que en todas, absolutamente en todas, la franja tiene una presencia importante. Cuando no maneja el centro de estudiantes, maneja la Federación Universitaria, el brazo universitario del radicalismo. Yo creo que lo que mejor tiene. Yo siempre hice una broma, dije, los muchachos son radicales hasta que tienen que enfrentarse con la vida. Y cuando se tienen que enfrentar con la vida, se olvidan del comité. Hace 50 años que el radicalismo tiene una presencia continua y permanente en la vida universitaria. ¿Qué es la vida universitaria? Y con esto termino. Lo digo como docente. Es imposible comprar un libro. Los libros cuestan miles de pesos. Miles de pesos. Y hay un viejo negocio, por lo menos en la Facultad de Derecho, era que venía el pavo real, que era el titular de la cátedra, con sus ayudantes. Daba la clase inicial, y a la segunda clase el ayudante decía, el libro es el del doctor. Es decir, vos no podías estudiar constitucional por Pirulo si te daba clase Mengano. Tenías que estudiar por los libros de Mengano, lo que se llamaban los negocios editoriales de las universidades. En medicina pasaba lo mismo, en arquitectura más o menos, en filosofía siempre. Entonces, frente a eso, que era un acto para mí bastante bajo, que me generó más de una pelea en tono elevado en el departamento en el departamento de Derecho de la facultad, en algunos casos le dije, mira, no te doy un cachetazo porque no tengo ganas de ensuciarme la mano. Te encontrabas tipo como Gordillo, un gigante. La obra de Gordillo está en PDF gratis en internet. ¿Por qué Gordillo daba gratis su manual de Derecho Administrativo? Y Merenhoff lo vendía, por dar un ejemplo, ¿no? O Dromi. Porque Gordillo era un egresado, Gordillo era un docente de la casa, y Gordillo siempre decía hay que devolver. La facultad es como cualquier lugar donde se concentra mucha gente, pasa de todo, hay de todo. Yo siempre di clases o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Que si yo agarraba gente que venía de laburar. Tengo que confesar, ahora que dejé de ser docente, que yo tenía una predisposición especial para los tipos que venían de laburar. Y no todos venían con traje, no todos trabajaban en estudios jurídicos o en tribunales. Yo he tenido muchachos que venían del taller. Yo tenía un compañero que era colectivero, compañero de grado, que era colectivero, que hacía los fines de semana, manejaba el colectivo, que era del papá. Yo lo acompañé al cementerio de Boulogne a mostrarle a la tumba de su madre el título de egresado. Él siempre me llenó de vergüenza personal. A mí que no me faltaba nada, que no...
no tenía necesidades. Me enseñó a estudiar un tipo que los fines de semana se subió a un colectivo y manejaba. Un joven, un muchacho como yo. ¿Qué me van a venir a contar de la universidad? ¿Quién me va a contar algo de la universidad? Se está gestando un proceso nuevo. El que no lo ve es ciego. Primero, no es cierto que Milei tenga la juventud, salvo esos 5 o 6 imbéciles que tuitean. En todo el país hubo cientos de miles de chicos y de chicas. Y no me vengan con que son todos cabos, que si fueran cabos hubieran ganado las elecciones, no sean ridículos. Miles de votos de Milei estaban hoy en las calles. Lo que pasa es que ya Milei aburrió. Cosa que nos pasa a los seres humanos cuando somos jóvenes. Nos aburrimos rápido. Recuerden su juventud. Se aburrían rápido. Nos aburríamos rápido. Ya de grandes tenemos más paciencia. Comprendemos las cosas de otra manera. Resultado de estas 48 horas, mañana mañana voy a hacer otro video. Y el domingo, por supuesto, vamos al vivo. Me gustaría que haya like, porque hoy me retó, me dicen, cuando analizo el estadístico, me dice, sus vistas no coinciden con sus likes. Y le consulté a alguien que sabe mucho, me dice, te están acusando de que tenés un bot. Así que tenés un programa que te genera vistas. Como si supiera que es un programa para generar vistas. Si tengo un programa que me genera vistas, tengo un programa que me genera like. Pero ya me importa un bledo. Porque sería entrar en un territorio que a mí no me interesa para nada entrar. Pero pensemos estas dos cosas en 48 horas. Milei mintió, no tenemos superávit de nada, el déficit es mucho mayor al 0,2 y al 0,6, tenemos un déficit financiero que no baja los 2 puntos, 2,5, 2,6, porque este muchacho no cuenta las deudas, ni los bonos, que son pagarés para el futuro. Es como si usted firmara un pagaré y no lo contabilizara. Total, no venció, pero es una deuda a pagar. Y la marcha de hoy fue emocionante. Entonces nos dimos cuenta de que tenemos destino como país, porque tenemos una juventud que quiere estudiar. Pese a que se pasa hace 15 días que lo único que reciben son agresiones. Y les pido por favor a los amigos de Twitter, no me manden más pavadas. Tengo 30 años de docencia encima, 30. Lo vi todo. No me cuenten tonterías. Hice el grado sin militar en franja morada. ¿Saben lo que significa para un Banzas hacer el grado sin militar en la agrupación político-universitaria creada por su propia hermana? No me cuenten historias, las conozco todas. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos mañana. Gracias.